Esta lámina es muy importante porque se ha graficado en una curva masa, o sea, en forma acumulativa, los valores anuales de 42 años de registros. ¿Y qué vemos en la línea azul? Los valores acumulados de las descargas medias anuales. En línea roja, los valores acumulados de las máximas mensuales para cada año. Y en línea amarilla, los mínimos mensuales de cada año. Si ustedes observan estas tres líneas, prácticamente tienen una tendencia recta, no hay cambio en el tiempo. ¿Esto qué cosa se concluye de esto? Que esta historia de los 42 años no se vislumbra aquí un efecto de cambio global, de cambio climático. Si bien es cierto que se habla de cambio climático en muchas latitudes, bueno, no tenemos en este manifiesto no tenemos una referencia de que ese cambio climático está ocurriendo en la cuenca del Huancabamba. ¿Qué nos permite esto? Es decir, si los 42 años existió esto con esta tendencia lineal, lo más recomendable es decir, bueno, tomemos esta muestra de los 42 años para el futuro. Entonces, esta misma muestra la vamos a tomar como referencia de lo que ocurrirá en el futuro. Si hubiera cambios de inclinación, de pendiente en estas líneas, entonces teníamos cuidado, aquí está pasando algo. Entonces no podemos proyectar esto al futuro. Pero si no hay nada, son líneas rectas, entonces mantengamos esto como un manifiesto de que podemos respetar esto para analizar nuestros estudios hidrológicos para el futuro. El resumen de la oferta hídrica. Bueno, aquí vemos Huancabamba, cuenca intermedia, todo, da un total de 1.350 millones de metros cúbicos en río Huancabamba y 42 metros cúbicos de promedio. Pero si quitamos el Alto Piura, los 1.350 se convierten en 1.010 y los 42 metros cúbicos se convierten en 32 como promedio. Estos son medias anuales. Esto sería lo que está disponible para el proyecto respetando los derechos del Alto Piura. Las demandas de riego. Las demandas de riego tienen tres componentes. Las condiciones climáticas, que se resumen en la evapotranspiración de la zona, la eficiencia de riego y la cédula de cultivo. Esos tres componentes nos dan como resultado las demandas de riego. Como evapotranspiración se ha tomado la información más confiable y de gran registro histórico, que es la estación de la Viña. Temperaturas máximas, temperaturas mínimas, humedad, viento, horas de sol, etcétera. Todo eso con la fórmula de Penland nos da una evapotranspiración media anual de 1.560 milímetros al año. Como eficiencia de riego, de acuerdo al esquema que está planteando Nippon, que es una conducción por tubería desde el punto de captación, que es el punto futuro de la presa de Olmos, que está un poco más arriba de la carretera que va hacia Piura. Desde ese punto se tomaría una por tubería principal, una tubería matriz, hasta la cabecera de las tierras, la conducción. Aceptamos una eficiencia de 95%. Luego viene la distribución dentro de las parcelas, que también sería por tubería a presión, con válvulas, con manejo automático, un sistema posiblemente manejado de un centro de control, podría usarse un sistema SCADA posiblemente para mejorar el manejo. Nos daría también una eficiencia alta del 95%. Y luego la aplicación sería de riego presurizado, riego tecnificado, goteo posiblemente, que hemos aceptado una eficiencia de 90%. En resumen, eficiencia total de 81%. Las agrocultivos, hemos usado también una mixtura de cultivos permanentes y estacionales o anuales para 27.000 hectáreas. Aquí estamos trabajando mi exposición para
el esquema inicial o mínimo, donde decimos que el agua solamente alcanza para 27.000 hectáreas. Entonces aquí están las 27.000 hectáreas que se concentrarían en los meses de febrero, marzo, abril, y luego van bajando porque hay cultivos anuales que van disminuyendo su superficie, y luego se retoma la superficie en noviembre, diciembre, y ese es más o menos el régimen o el patrón anual de distribución del uso de la tierra. Como resumen de eso, tenemos una demanda neta para 27.000 hectáreas de 9.700 como módulo, 9.700 metros cúbicos hectárea año, que da una masa de 262 millones de metros cúbicos año. Si le aplicamos la eficiencia de 0,81 que he explicado anteriormente, tendríamos un módulo de 12.000 metros cúbicos hectárea año y 324 millones de metros cúbicos año. Esto quiere decir que hay que soltar del punto de entrega, o sea, donde está la presa de Limón, donde se inicia la tubería, un módulo de 12.000 metros cúbicos por hectárea año, para que la planta use 9.700. El resto se va por eficiencias de la conducción, eficiencia de distribución y del riego. Aquí muestro una comparación anual de nuestra demanda de la cédula de cultivos, la demanda neta en rojo, la demanda bruta con eficiencia en verde, y arriba la evapotranspiración. ¿Por qué muestro esta curva? Porque la cédula de cultivos la hemos trabajado tratando de aplicarla o modularla, o sea, las demandas mensuales, por programación lineal a las condiciones climáticas, que es la línea azul, y también a las condiciones hidrológicas, que es el comportamiento en régimen natural del río Huancabamba. No aparece en esta línea, pero el modelo utilizó ambas variables, la evapotranspiración y la variación de la hidrología del río Huancabamba, para optimizar la célula de cultivos con un modelo de programación lineal. Teniendo la oferta y la demanda, vamos al balance hídrico. El balance hídrico aquí está en un esquema muy simple. Tenemos la cuenca del río Huancabamba, la línea vertical ahí. Arriba del punto rojo está lo que ingresa antes de Tronera. Abajo está lo que ingresa entre Tronera y el reservorio de Limón, que es ese punto azul. Y ahí está también la derivación Tabacona-Manchara, que sería para la segunda fase. Se pone en ese punto, aunque físicamente no está ahí, pero se pone ahí porque esa derivación no sería para Tronera, sino tiene que ser exclusivamente para el proyecto Olmo. Por eso para el esquema vale ese símil. El túnel trasandino que sale del reservorio, el río Olmos, el reservorio y las demandas de riego. Ese es el esquema que se ha trabajado en un balance hidrológico por simulación de 42 años de registros, que tenemos la certeza de que, no la certeza, sino la gran probabilidad de que se repitan, por lo que expliqué anteriormente, por la tendencia de los ríos. Entonces se ha hecho la simulación a nivel mensual de 42 años de registros. Las premisas de la simulación ha sido, bueno, el río Huancabamba, embalse Limón de 30 millones de volumen útil, capacidad de irrigación 40 metros cúbicos por segundo, embalse de regulación en Olmos, en el plan mínimo 0, o sea, el embalse de Limón de Olmos en el plan mínimo sería solamente un vaso decantador, un gran desarenador para poder entregar agua limpia hacia las pampas, pero no tenía capacidad de regulación. Bueno, el caudal ecológico 0,80 en Tronera, 1,7 en Limón, módulo de riego 12.000 metros cúbicos por hectárea, y aquí viene el proyecto de desarrollo, el programa de desarrollo que hemos hecho para el proyecto integral de Olmos. Hemos considerado que Olmos crecería a 5.000 hectáreas por año, y Alto Piura tampoco demandaría los 336 millones
de un solo golpe, sino que también tendría un desarrollo progresivo. Y hemos considerado 42 millones por año hasta llegar hasta los 335 millones en el año 12. Entonces, como nivel de persistencia para el abastecimiento de riego del proyecto, consideramos el 75%. ¿Esto qué cosa hay que decir? 75% significa que como máximo, en el modelo de simulación de 42 años, se puede aceptar 10 años deficitarios. 10 años deficitarios, es decir, 30 no deficitarios, 30 años sin déficit. Eso es 75% de 40 años. Ahora, cuando no se logra ese afianzamiento, entonces es necesario ese nivel de cobertura, entonces hay que hacer algunas obras para afianzar hídricamente el sistema. O sea, el embalse de Olmos, la ampliación del embalse Limón, o si no, la derivación Tabacona-Manchara. ¿Los resultados qué cosa fueron? Bueno, aquí voy a pasar a la siguiente lámina que lo resumo. Desde el año 1, 5.000 hectáreas, al año 2, 10.000, así va creciendo hasta un total de 73.500 hectáreas. Eso es lo máximo que se podría regar con la primera etapa, o sea, con los recursos de Huancabamba, de Tabaconas y Manchara. Alto Piura entraría en el año 5 con 42 millones de demanda y va subiendo cada año hasta llegar a los 336. Se puede cubrir al 75% de persistencia hasta el año 6 sin necesidad de hacer más. Pero el año 7 ya no se logra esa persistencia, por lo tanto tiene que entrar el embalse de Olmos con 60 millones. Y en el siguiente año la presa de Limón tiene que ser aumentada su capacidad a 110 y en el siguiente año, en el 9, ya tiene que entrar Tabacona-Manchara. O sea, hasta el año 5, hasta el año 6 con 30.000 hectáreas, no sería necesario hacer nada más, solamente el esquema mínimo. Pero, ojo, el Alto Piura está creciendo a pasitos lentos, ¿no? 42, 84, como ven ustedes en ese gráfico. Hay que tomar en cuenta ahora otros escenarios. Es muy importante ver, para clarificar algunos conceptos. Estos escenarios son los siguientes. Derivación Alto Piura de 336 millones desde el inicio. Porque puede ser que eso sea un agua reservada, puede ser que Alto Piura acelere su desarrollo, puede ser que hagan hidroeléctricas ahí y que necesiten derivar el agua, aun cuando haya un desarrollo agrícola lento, pueda necesitar para fines hidroeléctricos su recurso desde un inicio. Entonces, descontamos esa agua, como que si no es disponible para el proyecto Olmos. Esa es la primera hipótesis. La segunda, ¿qué pasa si el sistema de conducción ya no es por tuberías a presión, sino por canales, o sea, por gravedad? Veamos las eficiencias de riego. Las eficiencias de riego, como ya expliqué, para un sistema a presión es de 0,81%. Si fuera por gravedad, desde el punto de inicio que he dicho que es la presa de Limón, perdón, la presa de Olmos, hasta la captación de un punto cerca del polígono, que son más o menos 28 kilómetros del agua que va a recorrer por el cauce arenoso, amplio, va a haber pérdidas. Entonces, esa es parte de las pérdidas. Y luego también habrá pérdidas en el canal, en los canales matrices, los principales. Entonces, la eficiencia no puede ser de 0,95. Consideramos optimísticamente 85%. La distribución también ya no es un sistema automatizado con válvulas que se pueden monitorear de un centro de control, sino son con puertas que pueden tener error humano, destiempos en el manejo, y entonces la eficiencia tampoco puede ser de 95, sería 85. La aplicación es igual los dos, porque los dos sistemas, bajo esta hipótesis, es que tendrían un riego tecnificado de 90%. Pero entonces, en el caso de conducción por gravedad, la eficiencia sería de 65%, multiplicando los tres factores. ¿Qué cosa es persistencia? Persistencia significa
en tiempo en que no existen déficits. O sea, si hablo de 75% de presidencia, quiere decir 75% del tiempo no habrá déficits y 25% con déficit de distinta gravedad, distinto nivel. Ahora, ¿cuál ha sido el procedimiento para calcular esta presidencia? No ha sido mes a mes, no ha sido un mes por acá, otro mes en el siguiente, no, ha sido campañas anuales. O sea, consideramos que el año no debe ser deficitario. Entonces se aceptan como máximo 10 años con déficit. Si son 10 años con déficit, quiere decir que hay 30 años sin déficit. Y eso es 75% en los 40 años. Ahora, ¿cómo se considera que un año es deficitario? Bueno, si tiene 2 o más meses deficitarios dentro de ese periodo anual. Un mes deficitario pasa, puede arreglarse sin afectar sustantivamente. Pero 2 meses dentro del periodo anual ya es un año deficitario. Ahora, ¿qué cosa es un mes deficitario? El mes que tiene un déficit mayor o igual al 20% de la demanda. Un 10% de la demanda no es déficit, pero un 20% o más ya es un déficit. 2 meses con déficit ya es un año deficitario. 10 años o más de 10 años con déficit ya pasó el 75% de persistencia, por lo tanto no pasa el control de calidad de una persistencia del 75%. Con estas premisas se ha hecho la simulación considerando eficiencia de riego de 0,81. Y ustedes ven esta lámina que se ha trabajado la simulación para distintas extensiones de tierra. 20.000, 25.000, 27.000, 30, 40 y 43.000. Como resultado de esto, hemos visto que la línea amarilla o los puntos amarillos llegan hasta el 75% de persistencia en la línea vertical de abajo sin déficit. Esto es 75% de persistencia. Quiere decir que 25% de los años habría déficit, que es como sube la línea amarilla por el lado derecho del gráfico. Si usáramos solamente 20.000 hectáreas, que es la línea azul, la persistencia sería del 95%. Si usáramos 25.000 hectáreas, la línea roja o granate pasaría más o menos al 81% de persistencia. Si usamos 43.000 hectáreas, solamente un 5% del tiempo no habría déficit. O sea, la persistencia para 43.000 hectáreas sería 5%. A partir de ahí, 95% del tiempo son años con déficit. Si pasamos ahora a otra situación, que ya no es con 81%, sino con 65%, o sea, superficie, con canales, por gravedad, bueno, lo mismo. El 75% lo conseguiríamos con la línea roja o granate, que es de 22.000 hectáreas. Ya no sería 27.000 como acá, sino 22.000 hectáreas. Y las 43.000 hectáreas para esta situación tendrían 0 de persistencia, porque todos los años habría déficit. Empezando con déficit de un 15% hasta situaciones más críticas que llegarían hasta el 60%, como se ve en el extremo derecho del gráfico. Acá es un cuadro resumen ya de lo que se analizó con todos esos modelos, con esas simulaciones, y vemos superficie irrigable al 75% de persistencia en el proyecto Olmos, considerando derivación de 336 millones del Alto Piura.